Buen día, Zairán, bienvenidos somos todos a este nuevo círculo de estudios, continuando con la lectura del texto sagrado Yoga Vasista. Seguimos con la historia de Shikidvaya y Chudalá. Aún nos quedan una o dos sábados más. Vamos a leer hoy 3 páginas y media de la página 439 en adelante. Sigue narrándonos Vasista, Rama y a todos nosotros esta hermosísima historia de estos dos, rey y reina, que recordemos esto también porque tiene que ver con el texto que vamos a leer. Los dos estaban en busca de la iluminación y la reina lo había conseguido antes que el rey. Cuando la reina lo quiso ayudar al rey a iluminarse, él, y en la página 406, le dice: eres pueril e ignorante, querida mía, y solo dices tonterías. Si has abandonado algo por nada, si has abandonado los placeres reales para alcanzar un estado de vacío, ¿cómo puedes resplandecer por esa razón? Bueno, el rey la desprestigió, hizo caso omiso a toda la ayuda que quería hacer su reina Chudalá. Por eso la reina Chudalá, cuando vio que el estado mental del rey, que se había ido a la selva a tratar de liberarse, había llegado a un punto óptimo para ayudarlo, se disfraza de Kumba, de un brahmana, y así poder ayudarlo. Sigue esta historia con los subtítulos La mente del Shiva Mukta o liberado. Sikidvaya exclamó: Señor, ¿la persona liberada tiene también una mente? Si no es así, ¿cómo puede vivir y actuar sin mente? El fingido brahmana respondió sonriendo: la mente del Shiva Mukta o liberado. Recordemos que el Shiva Mukta es el liberado con cuerpo físico, el Videha Mukta el liberado sin cuerpo físico. En verdad, los liberados carecen de mente. ¿Qué es la mente? Lo que se conoce como mente solo son las densas tendencias mentales que conducen a nuevos nacimientos. Los liberados carecen de ellas. Los iluminados viven con ayuda de una mente no condicionada por dichas tendencias que no les conduce a una futura reencarnación. Sus acciones no dejan huella, karma. La mente de los iluminados no es una mente en sentido estricto, sino puro sattva. Que hay una cita del editor que nos recuerda, es decir, solo participa de la guna, de la luz y del conocimiento, pues de ellas se han desarraigado las tendencias rayásicas y tamásicas. Los liberados viven y funcionan desde esta luz, sattva, y no desde la mente. La mente inerte e ignorante es mente en sentido estricto. La mente del iluminado se conoce como sattva, pura luz de conciencia, sin objetos iluminados y por ende sin huellas de tales objetos. El ignorante vive y actúa en su mente y desde la mente. El iluminado vive en sattva. Ahora leemos el subtítulo sobre sattva, la no mente o mente pura. En virtud de tu suprema renunciación, has alcanzado el estado de sattva, es decir, una mente incondicionada, pues has renunciado completamente a esa mente condicionada según me has demostrado con creces. Tu mente se ha purificado como el espacio infinito y has alcanzado el estado de total ecuanimidad, que es la suprema perfección. Esa es la renunciación total en la que todo es abandonado sin dejar huella. ¿Qué clase de felicidad puede alcanzarse con las más arduas penitencias? La suprema felicidad solo se alcanza por la total ecuanimidad. ¿Qué clase de felicidad se alcanza en el cielo? El que no posee autoconocimiento intenta conseguir un tenue placer practicando ciertos rituales sagrados. Repito, el que no posee el autoconocimiento intenta conseguir un tenue placer practicando ciertos rituales sagrados. El que no dispone de oro debe conformarse con joyas de cobre. En cierta época, querido rey,
pudiste alcanzar fácilmente la sabiduría con ayuda de Chudalá. ¿Por qué tuviste que caer en esas inútiles penitencias sin sentido? Puesto que tienen un principio y un fin, solo pueden brindar una felicidad pasajera, aunque en cierto modo estas penitencias te han conducido al despertar espiritual que ahora disfrutas. Permanece ahora firme en tu sabiduría. Todo lo que te parece real, incluso lo que te parece irreal, brota en la conciencia infinita y en ella se disuelve finalmente. Las penitencias y los ritos sagrados solo son métodos indirectos. ¿Por qué no recurrir al método directo del autoconocimiento? Lo que hemos descrito como sattva también debe ser superado por el propio sattva, es decir, desapegándonos totalmente de ello y quedando libres incluso del propio sattva. Todo lo que causa sufrimiento en estos tres mundos, querido Rey, solo surge de los deseos y esperanzas de la mente. Si permaneces firme en el estado de ecuanimidad, que considera idénticos el movimiento de la mente y su quietud, permanecerás siempre en lo eterno. Solo hay una conciencia infinita. Este Brahman, que es conciencia pura, se conoce a sí mismo como sattva, es decir, como la propia luz de la conciencia sin objeto alguno. El ignorante ve esto mismo y lo llama mundo. Tanto la agitación como la quietud de esta conciencia solo son ideas de la mente del espectador. La conciencia es eso mismo, pero desprovisto de tales ideas. Su realidad está más allá de las palabras. Después de decir esto y mientras el rey buscaba flores para adorar al joven brahmana, Kumba desapareció de su vista. Reflexionando sobre sus palabras, Sikidvaya entró en profunda meditación. Completamente libre de deseos y expectativas y firmemente instalado en el estado incondicionado. Mientras Sikidvaya continuaba en meditación profunda, libre de la más ligera modificación mental o movimiento de la conciencia, Chudalá abandonó su disfraz, volvió a palacio y siguió dirigiendo los asuntos del reino con su propio aspecto femenino. Al tercer día, volvió a donde estaba Sikidvaya y observó con placer que seguía sumido en meditación. Entonces pensó, subtítulo Reflexiones de Chudalá. Debería hacerle volver a la conciencia objetiva, porque ha de abandonar su cuerpo ahora. Que gobierne su reino durante algún tiempo y más tarde abandonaremos los dos este cuerpo. Las instrucciones que le he dado no han caído en saco roto. Por la práctica del yoga, le mantendré despierto y alerta todo este tiempo. Rugió como un león una y otra vez, pero su esposo no abría los ojos. Empujó su cuerpo contra el suelo, pero él seguía inmerso en el samadhi, y Chudalá llegó a pensar, desgraciadamente está completamente absorbido en el ser. ¿Cómo podré devolverle la conciencia corporal? Por otro lado, ¿por qué he de hacerlo? Le dejaré que abandone su cuerpo y abandonaré también el mío. Cuando se estaba preparando para abandonar su cuerpo, todavía pensó, antes de dejar mi cuerpo, quiero ver si en el suyo queda alguna vásana. Si es así, puedo despertarlo y viviremos algún tiempo como sabios liberados. Si carece por completo de vásanas y ha alcanzado la liberación final, abandonaré mi cuerpo con él. Examinó su cuerpo y encontró huellas de su individualidad todavía presentes. Rama preguntó al respecto, Señor, cuando el cuerpo de un sabio yace como un tronco de madera, ¿cómo podemos saber si queda algo de mente en él o está totalmente purificado? Vasista respondió, en su corazón invisible y sutil hay una huella de sattva que es la causa de la revitalización de la conciencia corporal, como la flor y el fruto están potencialmente presentes en la semilla. El sabio cuya mente está totalmente quieta, absolutamente desprovisto de las ideas de unidad o dualidad y con la conciencia firme como una roca,
tiene el cuerpo en estado de equilibrio y no da muestras de placer ni de dolor, no vive ni muere, sino que permanece en perfecta armonía con la naturaleza. Mientras se alimentan nociones de unidad o de dualidad, el cuerpo y la mente sufren cambios. Ese es el movimiento del pensamiento que se manifiesta como mundo y proporciona placer a la mente, aunque también le proporciona disgustos e incontenible ilusión. Pero cuando la mente se afirma en la ecuanimidad, ninguna de esas perturbaciones afectan al sabio, que es como el espacio puro. Cuando el sattva está en equilibrio con las demás gunas, no se sienten trastornos somáticos ni psicológicos. A su debido tiempo, este sattva llega a su fin. Cuando el sattva y la mente dejan el cuerpo, éste se disuelve en sus elementos como la nieve puesta al fuego. El cuerpo de Sikidvaya estaba libre de movimientos mentales, pero todavía poseía rastros de sattva, y por eso no se disolvían sus elementos materiales. Al darse cuenta de ello, Chudala decidió entrar en la omnipresente conciencia cósmica y despertar aquel cuerpo. De no hacerlo así, habría despertado mucho tiempo después, pero la reina no estaba dispuesta a esperar tanto tiempo. Y ahora leemos este pequeño texto bajo el subtítulo Despertar de Sikidvaya. Chudala abandonó su propio cuerpo y penetró en el sattva de Sikidvaya, agitándolo ligeramente para despertar su conciencia corporal. Después volvió a entrar en su cuerpo, convenientemente transformado en el joven Kumbha, y comenzó a cantar himnos del Samaveda. Al oírlos, el rey volvió a su estado de vigilia y contempló frente a él al joven Brahmana. Se sentía muy dichoso y dijo a Kumbha: afortunadamente he recuperado mi conciencia y tú has vuelto junto a mí a otorgarme tus bendiciones. Kumbha respondió: aunque te he abandonado temporalmente, mi mente ha estado junto a ti todo el tiempo. Prefiero estar a tu lado que ir a los cielos. No tengo parientes, amigos, ni discípulos como tú en este mundo. Sikidvaya dijo entonces: me considero absolutamente dichoso porque desees estar conmigo a pesar de ser un sabio liberado y perfecto. Te lo ruego, ven a vivir conmigo al bosque. El joven Kumbha replicó: dime, ¿te han asaltado ideas de diferencia o infelicidad? ¿Sientes todavía algún anhelo de felicidad no alcanzada? Sikidvaya respondió al instante: por tu gracia he alcanzado el otro lado del samsara y he conseguido todo lo que se puede conseguir. Solo existe el ser, y yo no deseo ninguna cosa conocida ni ignorada. Como tampoco deseo alcanzar ni rechazar nada en absoluto, ni siquiera el puro sattva. Permanezco en un estado incondicionado como el espacio infinito. Después de estar unas horas en aquel lugar, el rey y el falso Kumbha se internaron en el bosque y deambularon en total libertad durante 8 días. Kumbha sugirió luego que podían ir a otro bosque y el rey accedió de buen grado. Llevaban una vida sencilla y cumplían los deberes religiosos con los dioses y con sus antepasados. En sus corazones no brotaba ninguna idea de posesión o rechazo. Unas veces se engalanaban con magníficos vestidos y otras iban cubiertos de harapos. A veces se ungían con pasta de sándalo y otras cubrían sus cuerpos con ceniza. En poco tiempo, el rey adquirió una belleza tan radiante como la de Kumbha. Acá vamos a cortar, después va a seguir esta hermosísima historia con extraordinarios mensajes espirituales. Hoy no está, desgraciadamente, Marcos Erice, así que Albina te vamos a dar el cierre, después sigue Dardo y al final te vamos a dar el comienzo, perdón, Albina, sigue Dardo y después al final el cierre, Albina. Y tenés para hablar de todo. ¿Sabés por qué me acordaba de vos al leer, Albina? Cuando habla de sattva, que vos muchas veces sí hasta el sattva hay que dejarlo. Sairan. Así es. Zaira. Bueno, em,
para mí, de todo lo que Vasista nos viene enseñando o haciendo recordar, esta me parece que es la parte más sencilla de comprender. Pero mientras leía, yo trato de no leer antes lo que vos envías, Horacio. Si bien a todo esto lo he leído antes, pero por ahí lo tengo olvidado, porque justamente no quiero que entre mi mente a tallar. Porque si yo lo leo antes, empiezo a pensar qué es lo que voy a decir. Y, y a esta altura de mi vida, ya trato de que ni en eso intervenga la mente. Muchas veces en el Centro SAI de Santa Fe también, ¿no? Salió esta pregunta, la diferencia entre el sabio liberado y el iluminado. ¿Cuál es la diferencia? Liberado, digamos, aquí, ¿no? Con un cuerpo físico, el Jivan Mukta. Y aquí lo explica tan sencillamente que, que solo lo voy a decir las palabras que están aquí. Los liberados carecen de mente. ¿Qué es la mente? Dice, ¿no? Para nosotros o para mí, que uno funciona a través de la mente con los pensamientos, es difícil concebir carecer de mente. Y aquí lo explica de una manera, como dije, muy sencilla, ¿no? Porque ya venimos hace rato, es decir, ya para los que estamos en este grupo, lo podemos comprender. Lo que se conoce como mente son las densas tendencias mentales que conducen a nuevos nacimientos, los vasanas. Todo aquello, ¿no es cierto? Y samskara. Pero los liberados carecen de ellas. Los iluminados viven con ayuda a la mente no condicionada, ¿no? Sino que es puro sattva. Y aún tenemos que liberarnos de todo lo que es sádvico también. Pero es un paso y es un proceso entre lo rayásico y lo tamásico. Lo sádvico sería lo ideal, pensamientos puros, acciones puras, palabras puras, pero aún de eso también tenemos que liberarnos. Todos los que estamos en este grupo o en distintos grupos que tratan estos temas tan profundos, nos estamos iluminando, porque estas lecturas, estas enseñanzas, ay, disculpen, hoy estoy, el frío de estos días pasados me afectó. Estas enseñanzas nos van iluminando, para que ya no confundamos una cuerda con la serpiente. Vemos directamente que es una cuerda. Ahora resulta fácil comprender esta diferencia, pero uno puede comprender o puedo comprender al iluminado, pero al liberado que carece de mente me resulta un poco más difícil. Si bien acá los está explicando perfectamente, ¿no?
¿Cómo sería vivir sin mente? A mí me pasó una experiencia que la conté varias veces. La última vez que estuve en el ashram, el cumpleaños de Baba número 85, traté de que mi mente estuviera inmersa solo en la presencia física de Baba. Pero cuando algún pensamiento leve cruzaba mi mente, aún mirándolo a Baba dejaba de verlo, porque veía el pensamiento que estaba en mi mente. Y volvía otra vez. Y estar inmersa, observándolo a Baba, sin que ningún pensamiento cruzara mi mente, que me resultó muy difícil, debo decirlo, sentía o experimentaba una paz y una felicidad extraordinaria. En ese momento pude comprobar lo que es que la mente esté concentrada en Baba. Y todos los años subsiguientes hasta hoy, trato de que esté concentrada en Baba. Si bien debo decir que lo experiencio internamente, pero la mente es volátil, entonces la traigo a su figura física. Estoy hablando de mi experiencia. Por eso puedo comprender perfectamente al iluminado, pero no así al liberado que carece de mente. Chudalá, ¿qué sería, Albina? ¿Eh? Chudalá, Kumba, ¿qué sería? ¿Liberada Vos sabés que o, tengo mis dudas, o iluminada? Porque porque guardaba deseos también. iluminada total sí, pero todavía tiene algunos deseos, como pude Claro, comprobar por acá, ¿no es cierto? seguía Cuando, pegada a querer despertar a su esposo. claro, y que querían juntos, como dice acá, ¿no? Viviremos algún tiempo como sabios liberados. Y ella dice sabios liberados, pero no llego a entender bien qué pasa con ese deseo que ella tenía, porque justamente esta parte la iba a dejar para el final, Gracia, Bien, porque tiene para reflexionar algunas cositas. Por eso quería quedarme con la diferencia esta del liberado y del iluminado. Todos los que estamos en este grupo nos estamos iluminando, porque estas lecturas iluminan, ya para que no caigamos en el error de confundir la cuerda con la serpiente, que es el ejemplo que da siempre Baba, ¿no? También le habla acá de las inútiles penitencias. En esta vida que me tocó vivir, no fui dada a los rituales desde muy chica, ni siquiera cuando iba a misa. Primero pensaba que no comprendía lo que era la misa porque la daban en latín en mis tiempos. Entonces no entendía qué estaba diciendo el sacerdote en latín y quería saber, me pasaba toda la misa queriendo saber qué era lo que decía. Luego, cuando se dejó el latín y ya se decían en palabras, digamos, de nuestro idioma, fue careciendo de valor desde mi punto de vista, si bien seguía yendo a misa. Pero después, cuando conozco a Baba, me entró una gran inquietud, que era, ¿por qué era tan poco devocional que no
no me llegaban los rituales, no me llegaban verdaderamente. Y eso fueron muchos años. Hasta que comprendí, en mi caso y con mi experiencia, ¿no?, que tenía que experienciar a Dios dentro mío y no fuera. El ritual para mí siempre es algo externo, si bien ayuda, ¿no? Acá le dice inútiles penitencias sin sentido. Pero también dice, estas penitencias te han conducido al despertar espiritual. Es decir, que depende de cada persona cuando realiza un ritual, de qué modo lo realiza, ¿no? Eso sí me queda claro ahora. Y también dice, permanece firme en tu sabiduría, porque la mente es dada a actuar por sí sola cuando uno no la trae hacia, digamos, lo que sabemos, lo que ya estamos, digamos, ya tenemos el conocimiento, porque el autoconocimiento se da con el esfuerzo que uno pone para llegar a experienciarlo. El autoconocimiento para mí es experiencia. También dice que todo lo que te parece real o irreal brota en la conciencia infinita y en ella se disuelve. Eso lo tengo presente, lo he dicho varias veces. Absolutamente presente en todo momento. Que todo lo que veo, todo lo que toco, y acá voy a decir algo, para mí es irreal. Siempre me gustó la astronomía. He hecho cursos, he ido, ¿no es cierto?, a conservatorios astronómicos. Y me apasionaba todo lo que era el universo. Ahora tengo tan en claro de la irrealidad del universo que ya no me llama ni la atención una noche de luna, para decirlo, ¿no? De luna llena. Es decir, se hizo tan carne en mí, digamos, la irrealidad del universo, que eso que antes me apasionaba y estudiaba, hoy perdió importancia. Y me hace feliz comprobar en mí misma, ¿no?, que he llegado a esa instancia. Y bien, falta muchísimo trabajo todavía en mí. Y voy a terminar con algo que dice acá, que las penitencias y los ritos sagrados son métodos indirectos que pueden hacer llegar, ¿no? Es como el camino más largo. ¿Por qué no recurrir al método directo del autoconocimiento? Fíjense. Porque el método directo al autoconocimiento es esfuerzo. Requiere muchísimo esfuerzo. Requiere mucho de uno mismo para controlar la mente, para controlar los pensamientos, para que los pensamientos sean sádicos, porque por allí se empieza. Pensamientos puros, dice Baba. Y tampoco es fácil en un principio. Pero con la práctica, la mente sabe que solo pueden surgir en ella pensamientos sádicos. Eso sí les puedo decir por experiencia. Ya no hay pensamientos de otra índole. Ya la mirada física, ya no se detiene para juzgar, solo observa.
que es lo que uno gana, gana paz, por ahora, hasta el próximo paso. Y todo lo que causa sufrimiento, dice, solo surge de los deseos y esperanzas de la mente. Y aquí vuelvo a hablar de la esperanza. Ni siquiera esperanza, porque esperar algo es desear también. Así que lo único que me llamó la atención de todo esto, y acá termino, que el rey buscaba flores para adorar al joven Brahmana. Y en ese momento Pumba desapareció de su vista. Y me quedó cuando leías, Horacio, esto, ¿no? Desapareció y no recibió esa adoración, que también es una adoración externa y física. Así que me gustó todo este párrafo por la diferencia entre el sabio liberado y el iluminado, que creo que está clarísima. Zaira. Qué lindo, Albina, qué lindo. Te esperamos al final para el cierre. Pediste la palabra, Adrián, te vamos a dar paso, Zairán, y después sigue Dardo como habíamos prometido. Adelante, Adrián. Tenés el microfonito muteado. Fíjate si no vamos con Dardo. Ahora quedó congelado, Adrián, me parece. Bueno, está teniendo algún problemita en comunicación, Adrián. Dardo, adelante, Dardo, después le damos paso a Adrián. Bueno, cómo no. Eh, bueno, podríamos empezar por... Sí, Quería ver si lo había desmuteado. Ahí está, Adrián. Bueno, dale, Adrián. Ahí Bueno, está todo bien. disculpen la interrupción. Om Sairán, muy buen día para todos. Yo quiero comentar algo que me pensé, yo leí el escrito ayer a la noche y de repente vino a mi mente y que está relacionado con lo que dijo Albina, que es el esfuerzo. Para mí, ¿qué esfuerzo deberíamos hacer para lograr poder dar un paso más adelante? Detenernos en un momento ante las alegrías y los dolores que nos pasan y hacer un esfuerzo por estar ecuánime. Cuando viene algo que nos agrada, una felicidad, estar ecuánime. Cuando viene un dolor, estar ecuánime. Hacer el esfuerzo en estar ecuánime ante estas dos circunstancias y trabajar sobre esto y ver qué logramos, qué podemos lograr al estar ecuánimes ante el dolor y la alegría. Me vino así, después de terminar de leer el escrito, me vino esto a la mente que quería compartir con ustedes. Después también, entre las maravillosas palabras que dijo Albina, dijo algo como respecto a que el universo no existe. En un sentido amplio quizás, evidentemente no existe, pero en el sentido de nuestra realidad existe. Y Swami en una oportunidad dijo, ¿cuál es la realidad de Brahma? Abran la ventana y van a ver el mundo. Y ese mundo es la realidad de Brahma también. Brahma es todo el universo. Entonces, yo creo que nosotros evidentemente estamos en un camino, por algo tuvimos la gracia de llegar a Swami, y en este camino estamos utilizando la mente. Y en la mente nos vemos a nosotros, yo lo veo a ustedes me ven a mí, vemos el cielo, vemos absolutamente todo a través de nuestra mente. Creo que un paso para poder trascender quizás la mente es buscar la ecuanimidad, fijarnos en la ecuanimidad ante el dolor y la alegría y poder ver ahí qué es lo que ocurre. Esto es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Tal cual, Adrián. Somos todos bipolares. En mayor o menor medida somos todos unos enfermos bipolares. Gracias, Adrián. Pues nada, un abrazo grande. Dardo, querido. bueno, acá estamos. Gracias, Horacio. Bueno, esto tiene que ver también mucho el tema con el karma. El karma en su totalidad, ¿no? En el karma que vamos adquiriendo y en el que va finalizando cuando nos alcanzamos tanto a la iluminación o a la liberación como los diferenciaba Albina. Pasa lo siguiente, nosotros con todo el karma amontonado que tenemos,
lo venimos consumiendo, tanto sea las buenas acciones que hicimos o las malas, recogemos los frutos en esta vida. Y así vida tras vida. ¿Qué pasa? Eso se va agotando, porque nosotros, al ir ya entrando en una etapa sádvica de no hacer daño al prójimo, no tener malos pensamientos, no caer en la envidia y cosas que son muy, muy lejanas a lo mejor para un buscador que ya está cerca de esa liberación, se va viviendo la vida esta, digamos, las últimas o la última, en el estado de sattva ya, con pequeños toques de rayas y tamas, es decir, de la parte ansiosa, loca y irascible podría ser, o la parte muy necia y muy negada que es el tamas, ¿no? Todo eso nosotros hemos tratado con todos estos ejercicios espirituales, con este mismo satsanga, con las recorridas por el ashram con Baba, por seguir los estudios. Todo eso hace al cultivo del, vamos a decir, al cultivo de los sádvicos, justamente, a despejar todo de lo que no sirve para quedarnos en la mente sádvica, que es la de iluminado o liberado. ¿Qué pasa? Cuando uno, incluso los mismos seres que se liberan ya conocidos en India, que nosotros tenemos varios conocidos ahí por nombre, ¿no? No personalmente, como Ramana Maharshi, Nisargadatta, Vivekananda, bueno. Lo que yo pienso es que no hay tanta diferencia entre el que ya se iluminó y en el que está liberado, porque bien dijiste vos, Horacio, al principio, hay una diferencia entre el Jivan Mukta y el Videha Mukta. Es decir, cuando la persona alcanza la iluminación, ya está lista para la liberación, pero en esta misma vida tiene que seguir recorriéndola hasta agotar una porción última del karma que había tomado, del acumulado, digamos, su último karma, para acabarlo en esta vida, para poder concluirlo. Entonces, eso queda, como los sabios que se han iluminado, eso queda y tiene que ir agotándose en este cuerpo. Y de ahí los problemas que surgen, las enfermedades o los inconvenientes que vamos teniendo hasta agotarlo. El mismo Buda, que se iluminó, por eso le llamaron Buda, seguramente él termina su vida como liberado, es decir, deja el cuerpo y ahí se lo pasa a llamar Videha Mukto, alguien que se liberó y ya no tiene más cuerpo y no reencarna más, no vuelve más a este plano. Pero viviendo, si se ilumina, para mí también puede ser un liberado, porque justamente como tenemos en el arranque del texto, habla del Jivan Mukta, es decir, la mente del Jivan Mukta o liberado. Y en el mismo texto nos va mezclando el término liberado e iluminado como si fueran como si fueran un sinónimo, ¿no? Digamos así. Eh, el tema es que no importa todas las palabras que le metamos, el tema es llegar a esa vivencia sádvica pura, plena, sin ningún resto de rayas y tamas, y agotar el karma que nos queda simplemente por el paso del tiempo hasta acabar con este cuerpo, ¿no? Hasta que se consuma, como decía ahí adelante, más adelante, no se consume el cuerpo de Chiquitbaya porque todavía tenía un resto de sattva. Entonces, bueno, hay que seguir transcurriéndolo y mientras que hacían, caminaban por el bosque, se ponían un taparrabo, se vestían bien, se divertían, el otro iba a visitar a los familiares, el Kumba dice, bueno, viste a mi papá en el cielo, ya vengo. Es como que se siguen viviendo igual. El tema es seguir viviendo igual. Pero ese resto de sattva se va a ir agotando y termina completamente con la existencia física. Eh, como dice acá, pasa a ser pura luz de conciencia, sin objetos iluminados, y por ende sin huellas de tales objetos. Acá aparece justamente también la diferencia de que no hay diferencia prácticamente entre vasanas y sanskaras, que tuvimos varios sábados atrás esa charla. En el texto lo dice como que se conoce comúnmente lo que se conoce comúnmente son solo esas densas tendencias mentales, vendría a ser los que conocemos como vasanas,
Y el traductor del libro acá lo dice como si fueran sanskaras, es decir, huellas en la mente. Como que está todo mezclado, no importa los términos que le vayamos poniendo, el tema es liberarnos de todo lo que no sirve para llegar a la liberación. Eso por ese lado. Por otro lado, me gustó el tema de que, bueno, vuelve a repetir que si seguimos teniendo deseos o esperanzas, sea cual fuere, no es posible, va a seguir causando sufrimiento. De ahí la ecuanimidad que hablaba Adrián, es importantísima mantenerla y estar ecuánime tanto en la alegría o en el dolor, porque si no, estamos atrapados por eso y no vamos a poder dar ese paso definitivo. Ni siquiera el deseo de liberación, por acá lo dicen otras palabras, pero como que ni siquiera eso. Claro, como dijo el Chiquitbaya, ¿cómo es que dijo por acá? Tal cual, Horacio, dice que no deseo, acá justamente, que él no desea alcanzar nada, tampoco deseo alcanzar ni rechazar nada, en absoluto, ni siquiera el puro sattva. O sea que hay que dejarlo transcurrir nomás, ni siquiera el puro sattva quiere. Y bueno, y ahí justamente yo pienso que es importante las preguntas que le hace Chudalá al final. Él ya está como iluminado, liberado, pero como Jivan Mukta, no Videha Mukta porque no dejó el cuerpo. Por eso ella juega todavía con que le queda un resto de sattva. Bueno, sigamos con el cuerpo, disfrutemos el reino que tenemos, vivamos juntos, pasémosla bien. Es decir, eh, no abandonarlo porque sí y apurarse. Espera agotar ese resto de sattva dentro de los cuerpos. Chiquitvaya con su esposo. Esa es la idea que tenía ella. Perdón, Chudala con su esposo. Y justamente acá, al final, cuando dice, está buena estas preguntas que hace Chudala. Dice, dime, ¿te han asaltado ideas de diferencia o infelicidad? ¿Sientes todavía algún anhelo de felicidad no alcanzada? Bueno, para mí eso es importantísimo, importantísimo. Es como el termómetro que yo miro y me fijo en mí mismo. ¿Tengo algo que todavía no alcancé? ¿Pienso en algo que me daría felicidad en este mundo si lo llego a alcanzar? Si estoy con eso, ese pensamiento quiere decir que todavía estoy aferrado a este mundo y tengo algún deseo mundano que me va a seguir atando. Sí. Entonces es importantísima la pregunta, yo me la haría a mí mismo y me la hago. ¿Siento todavía algún anhelo de felicidad no alcanzada? Es decir, como que la Maya terminó engañándome y dije, bueno, termina esta vida y no pude ser feliz porque me faltó, no sé, hacer esto o ser esto, o obtener aquello. Mm. Esa para mí es clave. Y cuando Chiquitbaya responde que ella está más allá de todo esto en este momento, dice, no, no deseo ninguna cosa conocida, es decir, de todo lo que sabemos que podemos alcanzar no lo queremos, no lo deseamos, y es importante, dice, ni ignorada, no deseo ninguna cosa conocida ni ignorada. Es decir, si aparecería algo en el futuro que nos va a gustar o nos va a entusiasmar para seguir viviendo o para seguir reencarnando, eh, nos puede también engañar. Y él ya está advirtiendo, se dice, no, ni siquiera nada que venga después, que estoy ignorando en este momento, se me presenta y ahora lo conozco, tampoco voy a ir por ello, ya no me interesa más nada. Y acá tenemos un ejemplo para terminar, que sí, sí, todavía la Maya nos puede engañar. Muchos de nosotros manifestamos, bueno, yo no, ahora lo digo, Raúl, otras personas por ahí las semanas pasadas, yo quisiera reencarnar para estar con Baba y terminar mis días, perdón, con Prema, ¿no? ¿Te acordás, Raúl? Mis días con Prema. Cuando reencarne Baba, cuando aparezca Baba como Prema, yo quiero pasar mis días ahí. Y sí, eso es un pensamiento condicionado, aunque es el más sádico de todo, y yo también lo siento. A mí me encantaría volver a Arran, y si está Prema, allá mismo me voy y me quedo a vivir allá y se terminó. Pero bueno, ya uno está pensando en reencarnar para vivir esa experiencia, como que es un pensamiento sádvico que aún nos está condicionando. Muy Por bien, ahí Raúl. si nosotros nos animaríamos y diríamos como dijo Baba, no, no, busquen no reencarnar más, y ese deseo de ver a Prema nos está atando, y bueno,
es una decisión que tenemos que tomar antes de que terminemos nuestros días acá, que es todavía un engaño más de la MAI. Qué lindo, Dardo. Raúl Aval, tu descargo. Después Juan. Y tocando instrumentos musicales, dijiste varias veces. Sí, sí, tal cual, tal cual. Sigo manteniendo ese deseo y bueno, ojalá que Babita me lo otorgue. Y si no me lo otorga, será lo mejor que me pueda dar. Si quiere que me libere ahora, me liberaré mañana. Así que estoy a su disposición. Eh, esta mañana, leyendo el texto, me pasó algo muy extraño que lo quiero compartir. Algo dejó deslizar Albina, pero yo lo vi desde el punto de vista que jamás me había, en toda esta historia de Kumba y Chiquisbaya, jamás lo había abordado desde ese punto de vista. Y es que, fíjense que Kumba se materializa como un sabio, pero hombre, no mujer. Y entonces me hice la pregunta, ¿por qué Kumba interviene camuflado, digamos, mintiendo que es Yudalá para estar con su marido? ¿Por qué no fue ella con su cuerpo como reina, con toda su sabiduría, al bosque, a hablar con él y a sentarse y decirle, mira, todas estas cosas que estamos hablando, ¿por qué no lo hizo ella como esposa en el bosque con él? Me arrojó toda esa idea y de ahí me vino algo que se está hablando ahora, que evidentemente ella hace eso pensando en que le va a hacer bien al rey. No lo hace pensando en un mal, pensando en un bien, pero ella interviene, desde mi punto de vista, inadecuadamente, sin permiso, porque desde mi punto de vista, ¿quién es el único que tiene la opción de hacer ese tipo de cosas? Es el propio Brahman. Pero ella no era Brahman totalmente, estaba con un grado de sabiduría y liberación, pero todavía estaba pegado al deseo de querer terminar en el reino con su marido y de querer aclararle todas las dudas que antes de que se fuera al bosque no se las pudo aclarar. Entonces, a En mí me realidad pareció, Raúl, en realidad se las aclaró y él no le daba bolilla. ya sé, pero no los respetó en su proceso. Ujú. O sea, desde mi punto de vista, no lo respetó en su proceso. Él tenía que seguir su proceso y que hubiera terminado como hubiera terminado. Pero ella fue intervencionista, ¿cierto? Y se metió ahí hasta lograr que él pudiera retrotraerse y supongo yo ya terminará la historia que él va a volver al reino, pero no sé. El tema es que eso a mí me llamó la atención porque Baba en general y por las cosas que leía últimamente de los maestros, de cuál es el rol, eh, la pregunta es, ¿uno elige al maestro o el maestro lo elige a uno? Y hay distintos tipos de maestros, dice Baba. Y yo creo lo que dice Baba, que Él nos eligió a cada uno de nosotros. Entonces, en esa elección, Él nos va conduciendo, pero frontalmente hacia Él. Sabemos que es Brahman, pero Él se materializó como Sai Baba y no se camufla como mi esposa o como mi tío, como mi primo, como mi hermano. Se presenta como Baba y te habla de frente diciendo las cosas como las dice. Entonces, y de alguna manera, este tema existencial, ¿cierto? De por qué quién soy yo, de dónde vengo, a dónde voy, te lo va planteando gradualmente, dado el grado de evolución que cada uno de los miles y millones de votos hemos ido teniendo, vayamos dando los pasos necesarios para nuestra liberación, para sutilizarnos y despojarnos del ego, de la vanidad, del orgullo y todo eso, y estar, como decía Dardo, en el estado en que estamos ahora.
Eso me llamó la atención, nada más, Sairam. Qué lindo, cuántos disparadores, Raúl, qué lindo. Lo bueno de los círculos de estudios es esto, que cada uno lo aborda de distintos lados y tus inquietudes nos suman, nos aportan y bienvenidos sean. Gracias, Raúl. Sairam. Juan, adelante, Juan. Hola, serán a todos. Disculpen, hoy estoy menos lúcido que de costumbre, porque no he dormido bien anoche. Respecto a Prema, yo no tengo, creo, ninguna expectativa de encontrarlo. Y con las historias que están dando vuelta, que vienen de India, que hay por lo menos 5 premas, candidatos a premas ya postulados, yo creo que quisiera encontrar a Prema dentro de mí, primero que todo. Y después, si encuentro el otro, bueno, en buena hora, pero quisiera encontrarlo primero delante de mí, porque si todo este periodo con Swami no he aprendido que la búsqueda tengo que hacerla dentro de mí, que voy a repetir la historia con Prema, empezar siempre desde afuera. Entonces, no me engancho en querer conocer al Prema que sea. Lo segundo, respecto al texto de hoy. Debo confesar que tuve un poquito, probablemente todavía estoy confundido. Lo que el texto en la mayoría de los casos llama mente es la mente condicionada, la mente a merced de las tendencias mentales. Entonces, cuando habla que el liberado carece de mente, es otra mente, la mente sádica, que Albina, corregime si me equivoco. Es decir, como si fueran dos facetas de la mente. Entonces, el sabio liberado no tiene mente, es decir, cuando pasó a ser liberado ya es solamente luz, no tiene mente. Entonces, como Jivamutta, lo único que nos queda estar ser iluminados hasta un cierto grado, en el cual todavía persiste esta componente de mentes, aunque sea sádvica. Entonces, creo que mientras deambulemos, es mi entendimiento, no sé si estoy equivocado, mientras deambulemos en este mundo, lo único que podemos pensar es ser iluminados al máximo con un mínimo de mente sádica, una mente no condicionada, una mente que actúe como actúa nuestro respiro, como nuestra digestión, como el abrir los ojos y así, un funcionamiento sin elucubración mental ni dirección mental. Mecánico, como le dicen, ¿no? Mecánico, exactamente. Una cosa que sea mecánica para cumplir las necesidades básicas que tiene que hacer, sin ninguna elucubración de qué consecuencias espero. Un poco como en artes marciales. En artes marciales se replica mucho sobre eso, ¿no? Haces tanto el movimiento que lo vacías de toda intención y al final lo haces de una forma mecánica. Entonces, ante una situación de peligro, o ante una situación, digamos, así insospechada, accidental, esa tendencia mecánica surge naturalmente, sin ningún pensamiento de amor, de odio, de miedo, de nada. Surge. Sairam. Qué lindo, Juan. Muy interesante. Gracias, Juan. Vamos con Eva, después Mónica. Adelante, Eva. Buenos días, hermanos. Con la lectura y las reflexiones que hacemos, realmente ahora pienso y veo que un sabio liberado y un sabio iluminado siempre hay una diferencia.
y nosotros tenemos que ver en cuál de los dos nos vamos a tener que ubicar, pero para eso es un proceso que lo tenemos que ir realizando con la práctica, ¿no? En la práctica está en que a la mente la tenemos que ir dominando poco a poco para que tengamos pensamientos puros, no pensamientos que puedan causar, digamos, un daño a nosotros mismos o daño a otras personas. Zaira. Gracias, Eva. Muchas gracias. Mónica, adelante, Mónica. Irán. Bueno, los he estado escuchando con suma atención y creo que hoy lo mío es muy mental, digamos, porque yo me he preparado un resumen para poder transmitir lo que esta lectura me ha dejado, ¿no? Em, bueno, para mí esta historia no solo impacta a nivel espiritual, sino que conmueve, porque nos tiene, es- o me tiene, no sé si decirlo en plural, pero bueno, nos tiene expectantes de la evolución de Chiquitbaya y nos va mostrando cuán efectivo es liberarse de las ataduras mundanas y deseos egoístas, porque esa liberación nos va a permitir dirigir nuestra atención hacia la autorreflexión y a la búsqueda espiritual. Yo creo que esto es lo que tiene de reflexivo la historia. Pero también se me vino a la mente que experimentar nuestra experiencia humana también es importante, porque es el camino que hoy tenemos para llegar a distinguir lo permanente de lo transitorio. Tanto el rey como la reina tuvieron su experiencia humana antes de llegar a la iluminación. Y eso no solo lo estamos viendo en esta historia, hay varias historias en las que todo parte de esa experiencia humana, ¿no? Y, y bueno, esto ya lo hemos recordado muchas veces cuando Baba decía que hay seres esperando por un nacimiento humano, que no es fácil nacer humano. Y bueno, nosotros somos afortunados solamente por haber nacido humanos, ya sea por lo que sea, por merecimiento, por karma, por gracia divina, por lo que sea, pero hemos logrado nacer humanos. Volviendo a la historia, qué bendición, creo que ya lo dije antes también, para este rey tener a Chudala, quien con tanto amor guía sus pasos en todos los detalles, incluyendo el éxito en su propósito. Nosotros considero que también estamos guiados así, con ese amor y en todos los detalles, pero eso lo podremos ver cuando nuestras mentes se liberen de las impurezas, ¿no? Y cierro con una frase que leí esta semana y la he incorporado. Somos conciencia imaginando individualidad. Sairam. Qué lindo, Mónica, muchas gracias. Vamos para Córdoba con Andrés y Sebastián. Bueno, hola a todos. A mí hay algo que me ha llamado mucho la atención de la lectura de hoy, y es que en un momento dado, cuando Chudalá vuelve al bosque, después de haber reinado unos años, mientras su esposo Chiquitbaya está en el bosque, vuelve y lo encuentra meditando. Era bastante al principio de la lectura, Horacio, y me sorprende porque ella lo ve meditando y a pesar de ella ya en ese momento creo que es una sabia liberada, o por lo menos está iluminada, porque lo dice en algún pasaje del libro. Sin embargo, ella necesita asegurarse de que todavía no queden algunas vásanas, algunos deseos en el cuerpo del rey. Eso a mí me hizo pensar, me hace pensar que esto de la iluminación y de llegar a liberarse, a ser un sabio liberado, es un proceso gradual y no es algo matemático ni tan puntual
ni hay un momento en el que se pueda decir, bueno, ayer yo estaba con vasanas y hoy ya no. Se ve que es un proceso que va desapareciendo poco a poco a medida que uno va reflexionando y haciendo prácticas, reflexionando sobre sobre este texto que hemos leído y practicándolo. Y yo hago con bastante frecuencia, yo me chequeo, me controlo, a ver si me siento más cerca de la iluminación o siento que me he alejado o que estoy donde estaba. Así que no solo me llamó la atención, sino que hasta también me dio una cierta tranquilidad, vamos a decir, porque si hasta un iluminado tiene que checar, y entonces ahí en esa parte de la historia, si no me equivoco, Chudala medita y de alguna manera ingresa en la mente de su esposo, el Shikipaya, y ahí descubre que todavía le quedaban, me parece, algunas pequeños deseos o vasanas. Así que lo que a mí me dejó como enseñanza es que esto es un proceso y hay que dejarlo de alguna manera que se cumpla solo. Solo no quiere decir que lo vamos sin esfuerzo, sino no, todo lo contrario. Nosotros tenemos que reflexionar y practicar lo que hemos aprendido. Pero siento que es un proceso espontáneo donde las vasanas van a terminar desapareciendo y un buen día van a desaparecer del todo, ¿no? Alguien dijo terminar de consumir el karma y yo estoy de acuerdo con eso. Es un proceso que inexorablemente se da si estamos dispuestos. Bueno, Sairam. Qué lindo, Andrés, qué lindo escucharte. Muchas gracias. Sebastián, adelante, después José Alberto. Seguimos en Córdoba. Buen día, Sairam, ¿cómo les va? Bueno, agradezco a Swami la oportunidad de poder compartir con los hermanos a través de este espacio y bueno, también todos los aportes que le inspira en cada uno de ustedes y de nosotros, es decir, porque yo formo parte de este grupo. Y bueno, es una historia muy hermosa porque va reflejando también la evolución de un amor, ¿no? Es un amor que fue desde lo más mundano, digamos, en el sentido que tenían sus apegos de pareja y después fueron trascendiendo todos esos vásanas. Chudala alcanza la iluminación y bueno, y desde ese amor que ella tiene por su pareja, va buscando ayudarlo a él a alcanzar ese estadio. Y eso también es bello, porque a veces en esto de trascender la mente, muchas veces nos preguntamos cómo enlazar esto del amor de pareja con un amor, digamos, que tiene una visión más celestial, una visión más trascendental. Me gustó el saber qué pasa con la mente, que se transforma en sattvas, porque yo también me preguntaba qué pasa con la mente de un iluminado. Y me acordaba de que en algún círculo de estudio alguna vez con Albina veíamos que tamas, rayas y sattvas tienen 3 colores, se le asignan 3 colores. Tamas es el color negro como el carbón, rayas es rojo como una brasa al fuego vivo, y sattvas es el color blanco como la ceniza. Y también esto tiene una metáfora incluida, y es esto mismo de estos deseos que están en un estado de latencia, que en el fuego del mundo se ponen al rojo vivo, va viviendo una experiencia del alma de irlos consumiendo, y en esa experiencia se va transformando, digamos, en este estadio sátvico, que es el estadio de blanco y puro de la ceniza, que ya no tiene ninguna evolución posterior, digamos, ¿no? Es como que el estado último de realización. También pensaba en esto que decía Raúl, que él quería estar cuando estuviera prema, y me acordaba de un episodio del libro de la autobiografía de un yogi cuando Yukteswar, conmovido, digamos, por el llanto de su discípulo, luego de haber fallecido, se le aparece
Y Yogananda le preguntaba a él cómo era el mundo más allá, digamos, el mundo donde arribaban los liberados. Entonces él le dice que hay un plano que se llama Hiranyaloka, y me hace acordar este espacio del corazón donde está el Hiranyagarbha que Swami nos describe en nuestro pecho. Recordemos que somos a imagen y semejanza del universo. Y le dice, en Hiranyaloka siempre hay una manifestación de Dios presente. O sea, es como decir, el avatar siempre está ahí en Hiranyaloka. No es que porque nos vayamos de este plano nos vamos a privar de tener un lugar junto a su presencia. En ese plano siempre está encarnado un avatar. Bueno, fue una reflexión que le compartí a él, y que desde ahí también había que seguir evolucionando, digamos. O sea, no es que, o sea, el camino, ya Swami nos dijo, de alcanzar la unión con Dios es un camino largo, un camino que no se remite solamente a trascender este estadio, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos, que tengan un bendecido fin de semana y gracias por este espacio. Sairam. Gracias, Eva. Igualmente. José Alberto, adelante. Gracias, Horacio. Buen día a todos. Sairam, bueno, es un gusto como siempre poder expresar algo, aunque cuando no expresamos igual podemos escuchar a nuestros compañeros o compañeras, hermanos, hermanas, igual se disfruta, Horacio. Bueno, me vino algo respecto también ahora últimamente cuando expuso Andrés sobre el proceso, ¿no? Me parece que eso es muy importante, el tema del proceso, pero yo creo que aplicable a toda nuestra vida. Por lo general, cuando estamos haciendo algo, la mayoría de las personas, me incluyo a veces, pensamos en el resultado. Y yo lo aprendí en mis prácticas de yoga en cuanto al proceso, o sea que el proceso sea lo más importante, estar presentes y atentos a lo que uno hace y disfrutarlo verdaderamente. El resultado se lo entregamos a Dios, se lo entregamos a la conciencia divina. Y esto está relacionado con ese término que suelo usar, que uso mucho en yoga, el abhyasa y vairagya. Abhyasa es la práctica constante, es, digamos, disfrutar el proceso. Y que Adrián lo comentó también como el esfuerzo, porque el proceso sería o abhyasa sería el esfuerzo constante por mantener nuestra ecuanimidad. O sea, ser ecuánime frente al dolor y la alegría. Eso es, yo creo que lo más importante para mí en mi práctica. Y vairagya es el desapego, aún en estado sáptico o sattva. Porque ese estado generalmente produce más apego. El estado sático es el que produce más apego, porque ya estamos tocando la verdad y practicando la verdad. Y es allí cuando nos apegamos más todavía a esta vida, porque la disfrutamos más. Porque se logra ya el autoconocimiento, es ver la verdad y actuar en la verdad. Mientras sintamos que tenemos cosas para hacer en este plano, vamos a sentir apegos. El desapego total o vairagya más elevado es aquel que por la percepción clara, dice Patanjali en un aforismo, es aquel que por la percepción clara del espíritu cesa hasta el más mínimo deseo por los gunas. Bueno, por ejemplo, en tamas, o sea, cesa la indiferencia de tamas, el apasionamiento de raya y
ni tiene apego por el equilibrio de sattva. Sería eso para mí ya el estado de liberación. Gracias. Sairán, gracias. Gracias, José Alberto, gracias. Bueno, ahora se van a expresar que quedaron por expresarse Guillermo, Gerardo, Silvia, Miguel, Claudio que dijo que hoy solo participaba oyente y Paula que por el cambio de horario entró más tarde. Si quiere decir algo, bienvenida. Guillermo, adelante, después Gerardo. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias nuevamente por la posibilidad de expresarme y como siempre un deleite el poder escucharlo a ustedes. Ay, que aprendo mucho yo. En esta oportunidad me quiero referir específicamente a una de las tantas frases que me llamó la atención y la verdad es que de repente me cuesta seleccionarla, digamos, como para tomar algo y poder tratar de ver cómo se aplica eso en el día a día, en mi caso. Hay un párrafo que dice: todo lo que causa sufrimiento en estos tres mundos solo surge de los deseos y las esperanzas de la mente. ¡Wow! Si uno pudiera internalizar eso y entender de que eliminados esos deseos y esperanzas, uno viviría en una orientación clara, avanzando hacia la iluminación, sería fantástico. Y en ese orden de ideas, a mí, ya de hace muchos años, en general, siempre he comprendido que deseos de cosas materiales, por ejemplo, ropa de marca, un auto, casas, viajes, son cosas pasajeras y que generan un retorno de alegría, de felicidad, pero muy puntual. Tal vez la única excepción es que creo que las mejores inversiones son los viajes, porque uno realmente adquiere muchas experiencias. Y con este orden de ideas, y sabiendo que, por lo menos en mi caso, vivo en un ambiente de luces y sombras, días y noches, alegrías y tristezas, la vida es un poco así, como que de alternancia. Quiero, esperando la generosidad y comprensión de ustedes, hacerlo partícipe de una situación que me tocó vivir y que definitivamente no pretendo colocarme como autorreferente, nada por el estilo, pero que tiene que ver con esto, para expresarle cómo lo vivo. En algún momento les conté que durante 8 años Dios me dio la maravillosa oportunidad de ser director de la Dirección Meteorológica de Chile. Y en general, las personas de esa organización tenían un muy buen estándar de vida, pero muy buen estándar de vida. Como ejemplo, el subdirector, uno de los subdirectores, andaba en un vehículo siempre nuevo de 30.000, 40.000, 50.000 dólares. Y él era muy simpático y siempre se jactaba de tener un reloj que era muy preciso y se alineaba por satélite, pero era broma porque no era así. Y en un momento determinado, cuando yo llegué, a los 4 días de estar ahí, dije, no vengo más en auto, porque me complica mucho taco, mucho ruido. Y decidí viajar en metro, me iba en metro. Y tenía un auto fiscal, eh, y nunca lo ocupé, nunca lo manejé. Y tenía un conductor que me podía llevar todos los días para la casa. En 8 años, solamente 3 veces me fue a dejar la casa. 3 veces en 8 años. Y me daba risa porque cuando yo salía de las oficinas, muchas veces me cruzaba en la salida de estacionamiento con personas que salían en su auto y veían al director con una mochila caminando hacia el metro. Y uno de ellos tenía un Mercedes-Benz deportivo bastante nuevo, otro. Y yo no tenía ningún problema. Y para cerrar este tema, en un momento determinado mi reloj, que era un reloj común y corriente, se me echó a perder. Y un día andaba comprándome unos pantalones y por 5 o 10 dólares vendían un reloj. Y me compré un reloj y ese fue mi reloj durante, no sé, 2 meses, 3 meses. Después me compré uno un poquito mejor. Y la verdad es que yo andaba muy feliz y contento viajando en metro y muy feliz y contento con mi reloj. Y, y creo que eso, de alguna manera, ese es el ámbito de las luces. Pero en el ámbito de las sombras, y es aquí donde este texto sagrado me hace meditar mucho, de repente hay deseos que a mí me cuesta hasta el día de hoy
tratar de minimizarlos, eliminarlos y ojalá sacarlos de mi mente. Y creo que ahí la aplicación de lo que ustedes con tanta sapiencia dicen, el esfuerzo correcto es un don. Y tal vez el esfuerzo correcto que estoy haciendo yo para sacar algunos deseos de mi mente no lo estoy haciendo bien. Finalizo esto. ¿Y por qué les cuento esta experiencia de no andar en vehículo, andar en metro por todos lados en Santiago, pudiendo haber hecho en mi auto, que después lo vendí porque estaba abordado, o en el auto fiscal, que nunca lo ocupé, porque, o el reloj? Porque creo que el apegarse a cosas materiales realmente, por lo menos para mí, no tiene sentido ninguno. Eh, y en ese aspecto, creo que el tema de los deseos no está en mi mente. Pero de repente hay otras relaciones, otros ámbitos de deseo donde a mí me ha costado un poco salir. Y definitivamente la lectura de este texto sagrado y muchos de los valiosos y muy sabios y comentarios que ustedes hacen, me hacen meditar y me hacen pensar de que, por lo menos en mi caso, de repente hay decisiones que tengo que tomar, como por ejemplo, y con esto termino, creo que el tener un control, como también está expresado en el texto, sobre la palabra, el uso de la palabra, el guardar silencio, el observar y no concluir, son virtudes que por lo menos yo tengo que desarrollar para poder eh, seguir avanzando, tal vez en forma más rápida, a este proceso de iluminación que, como también decía, Albina decía, estamos todos en este proceso de iluminación. Bueno, tal vez yo esté caminando a pasos muy lentos, pero estoy caminando. Y con la ayuda de ustedes, creo que de alguna manera veo que este pronóstico, ¿no es cierto? Este pronóstico meteorológico, a veces un poco entre nublado y parcial, se empieza a despejar. Muchas gracias. Qué lindo, qué lindo, qué lindo lo que dijiste, las luces y las sombras de cada uno tenemos, y que son tan distintas entre cada uno de estos yivas. Por eso lo hermoso, la diversidad del mundo, ¿no? Y qué lindo la pregunta también que Dardo se hacía, ¿no? Preguntarnos nosotros mismos, ¿no? ¿Dónde están nuestras luces? ¿Dónde están nuestras sombras? Qué lindo. Y termino con esta frase que Baba decía, el reconocimiento de nuestros propios errores es el comienzo de la sabiduría. Así que está buena la autoindagación. Gracias, Guillermo. Gerardo, después Silvia y Miguel y Paula. Buen día, Desea. ¿cómo están? Saludos a todos. A mí particularmente, bueno, hay dos cosas que me gustaría hablar, fueron tal vez explicadas muy bien, pero lo quiero comentar, la visión desde mi punto de vista. Que una es con respecto a Chudalá, Sikhitvaya, y yo entiendo que cuando el estudiante está listo, el maestro aparece. Entonces creo que es una situación de amor y de, digamos, que está, es todo un juego, ¿no es cierto? Kumba aparece y transmite conocimiento al estudiante que está preparado. Después de 8 años, Gerardo. Claro, tal cual. Tardó 8 años en ayudarlo. Tal cual. Entonces, bueno, lo tomo también hasta como una muestra de amor, si se quiere, no me refiero al amor físico, sino al amor que haríamos. Porque especulaciones, ¿no? Pero yo podría decir, bueno, me liberé, chao mundo, 8.000 millones de personas que se las arreglen. Y hay muchos de los que he visto, de los grandes maestros, que se han comprometido en ese avance a nivel de la espiritualidad de la humanidad, ¿no? Que se quedan como servidores. ¿eh? Y vienen a ofrecer ese servicio de transmisión del conocimiento y ayudar en este juego a que despierten los más posibles, ¿no es cierto? Y la otra cosa que me llama la atención siempre es con respecto a cómo repite este libro la palabra ecuanimidad, que acá se vio muchas veces manifestada en este día. Y a mí me ha ayudado mucho el ejemplo de el oro y la pulsera.
Si nos paramos desde el punto de vista de la pulsera o de las olas y el océano, las olas y el agua, si nos paramos desde el punto de las olas, unas son más altas, otras son más bajas, unas duran un instante, otras duran un poco más. Vemos las características diferentes y entramos en esas evaluaciones y nos influyen y nos afectan o no nos afectan. Pero desde el punto de vista de una visión más profunda, es todo agua, es todo el océano, o es todo oro, solo hay oro. Y eso me ha ayudado mucho para ir a tener una visión, si se quiere, más ecuánime, ¿no es cierto? Así que bueno, eso es todo lo que quería compartir, Zaira. Qué lindo, Gerardo, que esté muy bien con toda tu querida familia. Un abrazo. Gracias. Silvia, adelante, después Miguel. ¿Qué tal? Buen día. A mí lo que me queda, que se me aclara bien, es el iluminado sería que aún tiene deseos, aunque sean sádicos, siguen siendo deseos. Y el sabio liberado es el ser, en realidad actúa desde el ser. O sea que no hay mente. Y bueno, me quiero quedar con eso porque me hace pensar y darme cuenta que realmente lo que tenemos que controlar son las tendencias que tenemos con los pensamientos, hacia dónde nos llevan. O sea, tratar de ir identificando, digamos, cuando aparece un pensamiento, si es un pensamiento que es bueno, si no lo es. Y bueno, me parece que así de a poco vamos a ir, por lo menos lograr a que todo sea sátrico, ver lo bueno, hablar lo bueno, pensar lo bueno. Bueno, creo que es eso, me hizo acordar mucho a un video que vi de Vedanta que hablaba de la hoja en blanco y el punto, un punto negro. Entonces, claro, de acuerdo a lo que nuestra mente refleje, en esa hoja en blanco va a aparecer el punto, que sería como si fuese el pensamiento, digamos, ¿no? Pero si sacamos el punto, no queda nada, o sea, es solo la hoja, que sería como la conciencia. Y bueno, eso, no sé, me quedé trabajando con eso en mi mente. Y bueno, hermoso todo lo que escuché porque es todo muy, muy lindo. O sea, es para seguir pensando y bueno, de a poquito ir practicando también. Zairán. Qué lindo, es todo muy liberador, como se usa inconscientemente esa palabra. Qué lindo. Miguel, adelante, Miguel. A ver si esta vez te puedes conectar al audio, Miguel, que la otra vez tuviste inconveniente y ahora veo que también hay problemitas. No se te escucha, Miguel. Bueno. Bueno, no puede hablar Miguel. Albina, querida, tu cierre con todo lo que te ha quedado. Qué buena alumna Silvia, Albina, ¿viste cómo te hizo la síntesis? ¿Eh? Que con vos, ¿cuánto tiempo junto a vos, Albina, estuvo Silvia? Está Silvia. La verdad que ¿cómo decir? Me llena el alma ver el grupo en realidad de Santa Fe, cómo va evolucionando, cómo evoluciona o cómo evolucionamos, ¿no? Todos juntos. Y gratifica realmente, produce felicidad interna, porque somos uno en realidad. Bueno, Silvia contestó, creo, lo que preguntó Juan, ¿no? El liberado, el sabio liberado no tiene ni siquiera deseos sádicos, ni siquiera. Ya ha cortado también con todo con ese cordón, ¿no es cierto?, de sattva. Y hablando de la ecuanimidad, antes de entrar bien al tema,
mi ejercicio en mí misma es representarla con una balanza. Cuando algo me provoca dolor, veo que la balanza, el platillo se inclina. Entonces trato de que quede, ¿no es cierto?, en balance. Y cuando algo me produce mucha alegría, también dentro de mí veo que el platillo se inclina. Y trato, ¿no es cierto?, de que vuelva a su equilibrio. Esa es mi manera de practicar la ecuanimidad, porque es muy difícil y requiere mucho esfuerzo, por lo menos para mí, ¿no?, ser ecuánime. Ecuánime igual ánimo, significa. Y y voy a ir a otro punto antes de pasar a Chudalá, ¿no?, que dice: cuando el sattva está en equilibrio con los demás gunas, no se sienten trastornos somáticos ni psicológicos, ni físicos ni mentales. Qué importante es para la salud física y mental estar, ¿no es cierto?, en ese estado sádvico. Y aunque sea solo por eso, que vemos tantas personas trastornadas y enfermas físicamente, tratar de estar siempre en un estado sádvico. Y he visto bastante, ¿no?, en la familia también, personas con Alzheimer. Y me llevó a estudiar la mente de esas personas, que estaban muy en contacto conmigo. Y así vi y comprendí la importancia que tiene la mente cuando no está equilibrada. Porque cuando no está equilibrada, no está en un estado ecuánime, cuando los pensamientos no son sádvicos, producen un trastorno psicológico. Y allí va a aparecer el vasana más fuerte que ha tenido la persona en su vida. Esto lo he comprobado. Pero no me voy a extender aquí. Dos puntos, ¿no? El sabio cuya mente está totalmente quieta, dice, desprovistos de idea de unidad o de dualidad. Fíjense, ni siquiera de unidad. No da muestras de placer ni de dolor. No vive ni muere. Permanece en perfecta armonía con la naturaleza. Perfecta armonía con la naturaleza. Porque la naturaleza, la creación, si bien decimos que es irreal, y en realidad para la mente es real, ¿no?, es armonía. Y cuando estamos en esa armonía, acude a nuestro encuentro y a nuestra ayuda. Para mí, Chudalá es la gracia divina. Cuando uno está en un camino espiritual y hace todo el esfuerzo por permanecer en ese camino que sabemos que no es fácil, somos premiados por la gracia. Y la gracia, dice, va a proporcionar al esfuerzo. Y también dice, den un paso hacia mí y daré 100. Y dar un paso se refiere a este camino, al camino espiritual. Y luego él va a acudir
en nuestra ayuda, como hizo Chudalá, ¿no es cierto?, con Shikibdaya. Acudió a él. Para mí es representación de la gracia, del esfuerzo que estaba haciendo su esposo por querer llegar a ese estado de liberación. Entonces, acude. Para mí es sinónimo de la gracia. Y toda la naturaleza, toda esa armonía, todo eso que consideramos irreal, pero aun cuando estamos en el cuerpo físico, acude también en ayuda nuestra, porque sabemos que todo es conciencia. Por lo tanto, va a acudir en ayuda nuestra. Y así lo vamos a ver, y lo hemos visto, y a todos nos ha pasado, cuando comenzamos este camino, libros que llegan, personas que conocemos, ¿no es cierto?, que nos van ayudando. Y esa es la gracia. Así como Chudalá trata de ayudar a quien fue su esposo o es su esposo. Y le dice, aunque te he abandonado temporalmente, mi mente ha estado junto a ti todo el tiempo. Porque a veces esa ayuda no es solo física, sino que es energética. Y eso también muchos de nosotros lo hemos experienciado, ¿no? Entonces, mucho es lo que se confabula en este universo para que nosotros lleguemos justamente a liberarnos de él. Fíjense, porque el universo es armonía. Si bien, no es cierto, es la mente de Brahma. Pero es ecuanimidad. En esa mente hay ecuanimidad. En la mente de Brahma. Por eso, todo es armonía. Cada planeta, cada galaxia se mueve según la armonía de Brahma. Cuando Shikibaya descubre, ¿no es cierto?, que ha estado con un sabio iluminado y perfecto, como lo llama, le dice, te ruego, ven a vivir conmigo, quédate conmigo, ¿no? Porque, ¿qué más queremos nosotros? ¿Qué más quiero yo? Tener, en este caso, a Baba presente y dentro de mi corazón. Que se quede y se instale allí. Pero también depende de mí o de cada uno, ¿no? Y así le dice él, cuando ella le pregunta, ¿te han asaltado ideas de diferencia o de infelicidad? Y él le responde que ha alcanzado el otro lado, la otra orilla del samsara, y que solo existe el ser. ¡Qué maravilla! Mientras estamos en el samsara, en ese océano todavía que nos puede sacudir, ¿no es cierto?, sacudir la barca, que es este cuerpo, podemos experimentar miedos, podemos experimentar incógnitas, interrogantes, pero cuando nos aferramos al ser, vamos a cruzar ese océano. Más o menos me hace recordar a cuando los discípulos estaban en la barca con Jesús y viene una tormenta y la barca se bambolea y lo despiertan a Jesús. Jesús dormía, tranquilo.
Y él les dice, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Si él está ahí, está dentro. Si eso lo tomamos para nuestra vida actual, veremos que no tiene que haber nada externo que a nosotros mentalmente nos provoque tormentas, porque tenemos el ser, y es allí a donde debemos aferrarnos. Luego termina como un final feliz, digamos. Llevaban una vida sencilla, cumplían los deberes religiosos, que supongo que ya no tenían por qué cumplir deberes religiosos con los dioses y antepasados, porque ya estaban liberados. Pero a los ojos de los demás es muy importante. Baba mismo asistía a rituales cuando sabemos que él estaba más allá de todo eso, pero para que nosotros aprendamos también. Y a unas veces se engalanaban con magníficos vestidos y otras iban cubiertos de harapo. Les daba lo mismo. Eso es ecuanimidad. Les daba lo mismo estar muy bien vestidos, llenos de joyas, o con harapos, o en el palacio, o en el bosque. Y eso es ecuanimidad. Me gustó lo que dijo sobre el carbón Sebastián, que ya lo dio en otra oportunidad, ¿no? El carbón negro en sí es el estado tamásico. Cuando se enciende y se pone rojo sería el rajásico. Pero luego ese mismo carbón se transforma en ceniza, en lo sádvico. Y es lo que nos ha querido decir tanto tiempo Baba con el vibhuti, ¿no? Todo se reduce a cenizas. Y una vez dijo, y lo leí, que nosotros mismos tenemos que fabricar nuestro propio vibhuti, reduciendo los deseos a cenizas. Y eso es el estado sádvico, el estado ecuánime. Así que, solo para terminar, voy a decir lo que le dijo Shitibhaya: solo existe el ser. Y yo no deseo ninguna cosa, ni conocida ni ignorada. Y como tampoco deseo alcanzar nada. Si estamos inmersos en el ser, ya no deseamos nada absolutamente. Y espero y deseo que cada uno lleguemos a ese estado. A lo mejor algunos lo están, a mí me falta todavía. Pero bueno, en eso estoy. Ahí va. Qué lindo, qué lindo. Escuchaste, Raúl, ¿no? Basta de querer encarnar con Prema, Raúl. Gracias a todos, qué lindo, qué lindo. Un toque de humor, siempre un espiritual. Los quiero a todos, un abrazo. Habla, Seba, qué Quería- linda imagen tenés. Habla, Seba, a ver, así se te ve. Después quería comentar algo, si se puede. Gracias. Habla, Seba, Bueno, habla. Zaira, estamos acá. Lo que me viene a comentar es que fue muy lindo el encuentro que se compartió, el encuentro nacional, nos renovó las energías, este valor que tiene, que son, siempre nos habla del satsanga, la comunión con los hermanos espirituales, y que bueno, es muy recomendable que cada uno dentro de su ámbito lo ponga en práctica y hablando, como decía Alvin, este tema de las brasas, ¿no? Que cuando están todas juntitas, ese fuego que comparten se intensifica y que cuando se separan se tienden a apagar. Entonces, aprovechemos la oportunidad que Sony nos brinda de tener este grupo, este satsangam, y acercarnos a él, la presencia que él tiene en los corazones de todas las personas que nos rodean,
amor e inquietudes espirituales. Dios los bendiga, muchas gracias. Qué lindo. Adrián, tu palabra y hacemos el cierre. Hola. Sí. Hola, ¿qué tal? Mire, les quería comentar algo mientras estábamos hablando. Abrí una revista del Eterno Conductor de Swami y decía algo muy interesante. Decía, no me pidan a mí que yo cambie sus mentes. Ese es un trabajo que deben hacer ustedes. Si ustedes hacen ese esfuerzo, mi tarea es redimirlos del karma. Y si hacen el esfuerzo, van a recibir mi gracia. Y me pareció muy, muy interesante porque Swami dice que no es que no existe la mente, nosotros primero debemos cambiarla. Nosotros primero debemos, para mí, avanzar desde el estado de conciencia que tenemos, donde sentimos que tenemos una mente, que existe un mundo, y el trabajo para mí es poder hacer el esfuerzo de cambiar nuestra mente, de dejar de pensar mal, de combatir los malos hábitos que tenemos, que yo a veces me pongo iracundo, tengo que trabajar mucho en eso. Y si yo hago el esfuerzo en cambiar esos aspectos de mi mente, estoy totalmente seguro de que Swami me va a redimir el karma y me va a dar su gracia. Eso es lo que quería de alguna forma compartir con ustedes. Bueno, Om Sairam. Qué lindo, Adrián. Y ahí vendrá Chudalá a asistirnos. Sairán. Om Sairam. Uno interesante. Shanti, Shanti, Shanti. Buen fin de semana para todos.